Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como @RafaRufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro, y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López. El día de hoy platicando, entrevistando, presentándoles a un gran amigo mío, de verdad. Javi, hace ya años que tenemos con conversaciones súper interesantes y es la primera vez que la vamos a tener frente a micrófono y eso me emociona mucho. Este episodio se llama Aquí entre Orcs y ya nos platicarás un poquito por qué decidimos ponerle así a este episodio, pero quiero presentarles nada más un poco a Javier Arellano, economista, comunicador, consultor empresarial y experto en semiología aplicada. Javi, bienvenido. No, hombre, Rafa, qué gustazo, dices bien. ¿Desde cuándo habíamos venido un poco, no? Rebotando esta idea de hacer cosas juntos. Y este proyecto también me entusiasma. Entonces, pues, qué gusto. Y mira, ya nos alcanzó la realidad, mi Rafa. Nos alcanzó la realidad y fíjate que es justo un elemento muy interesante porque el día de hoy, en este proyecto que estamos arrancando, pues pasamos de dos individuos que se conocen, que platican, a decir, oye, ¿y si hacemos algo juntos? ¿No? Esto que se da mucho en la industria del entretenimiento o de los negocios, o incluso te diría yo, las familias, ¿no? Cuando dos personas deciden armar una familia y dicen, oye, ¿y si tú y yo nos organizamos? ¿Cómo ves que si nos vamos a vivir juntos? ¿Y qué onda si, no? Y vienen todos estos niveles de organización y entonces te decía yo, oye, vente al podcast, porque a lo mejor de ahí sale un proyecto interesante, vamos armando algo y a lo mejor nos organizamos. ¿De dónde salió esta idea tuya de hablar un poco de las organizaciones? Pues primero te diré así con toda honestidad que fue resultado de una paradoja. Me explico. Yo decía, ¿cómo es posible que si como humanidad prácticamente toda nuestra vida o hemos estado o estamos, vivimos en el seno de organizaciones? Acuérdate que las organizaciones pues, pueden ser privadas, típicamente empresas, por ejemplo, pero también pueden ser organismos públicos, también pueden ser organizaciones sociales, una ONG, una fundación, un sindicato, una universidad. Ahí donde haya dos personas, al menos dos personas o más, que se unen y suman esfuerzos buscando crear sinergia para alcanzar uno o más objetivos, ahí tenemos una organización, en principio. Entonces yo decía, qué paradójico que si la vida de la humanidad está ligada a las organizaciones, pues realmente no, yo diría, el primer gran tema, la ciencia, la técnica, tendría que estarse ocupando de conocer más de las organizaciones, ¿no es cierto? Ahí pasamos nuestra vida, Rafa. Pero ¿sabes qué pasa? Algo muy interesante, que es que los seres humanos, por un lado, somos gregarios, somos seres que les gusta agruparse, sí, pero por otro lado también somos seres solitarios, individualistas y en muy buena medida competitivos. Sí. Y digo, ya platicaremos de competencias, pero venimos todavía arrastrando esta idea de ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Sí. He logrado lo que a mí me toca y desde que estás en la escuela, ¿no? Te dicen, tú olvídate de tus compañeros, tú tienes que estudiar y sacar 10 tú. Sí. Y tú tienes que ver por ti y tú tienes que hacer las cosas como yo te digo porque yo lo digo, ¿no? Y no nos van incorporando en esta dinámica de este pensamiento más global. Me acuerdo antes de que Supracortical estuviera aquí en Sonoro y que le agradezco a todo el equipo que siempre me abren las puertas y nos tratan muy bien. Pero antes en Puentes, cuando estábamos en esta otra empresa, había promocionales muy lindos que me encantaban y parte de eso era, a ver, pensemos global y consumamos local, ¿no? Pero el simple hecho de pensar global ya es todo un tema. Y siento yo que es todo un tema a muchos niveles. Estamos muy acostumbrados
insisto, incluso en temas de desarrollo humano, Sí. a pensar que yo debo de elevar mi nivel de conciencia, que yo debo de trascender el sufrimiento, Sí. que yo tengo que encontrar cómo ser feliz a pesar de los otros. Y por eso me parecía muy interesante que pudiéramos platicar tú y yo justo de esto, de, oye, pero nacimos, crecemos, desarrollamos nuestra vocación, nos divertimos dentro de organizaciones. Cierto. Y si en algún punto tenemos la oportunidad de trascender toda esta vorágine de riesgos que tiene la humanidad, va a ser en la medida en la que entendamos que como humanidad somos una gran organización y como vida orgánica en el planeta Tierra somos otra gran organización y como parte del cosmos somos otra gran organización. Así es. ¿No? Así es. Ujú. Yo creo que te lo comentaba hace poco, ¿no? Si hacemos el ejercicio mental de imaginar que una nave extraterrestre se aproximase a la Tierra y empezar a ver, oye, mira qué grandes edificios, oye, ve, pero hay sistemas económicos y hay países. O sea, si vieran todo lo que es el mundo, Ujú. descubrirían a la hora de preguntarse, oye, ¿y cómo lograron esto? Que todo eso es resultado de las organizaciones. Es decir, por más y que a lo mejor alguien piense, no sé, ¿no? Un destacado científico, Einstein, y hay esta tentación como de, híjole, qué gran mente. Por supuesto que era una gran mente, Claro, era un pero gran individuo, ¿no? es correcto, Sí. pero hubo detrás, bueno, de entrada, Einstein tenía un laboratorio, ¿verdad? Y ese laboratorio formaba parte de una universidad, y esa universidad es una organización que recibe financiamiento, que tiene, o sea, a final de cuentas, todo es obra colectiva. Difícilmente, por más y que haya individuos geniales, podemos, digamos, ¿no? Decirle, oye, es que fue resultado de... Piensen en las individualidades destacadas que quieran. Hay una organización detrás. Ese es mi punto, ¿no? Y yo creo, dices bien, en una organización de lo que se trata es de un equilibrio entre el individuo y el grupo, Sí. ¿no? Sí. Donde, fíjate qué paradoja. Yo no puedo integrarme a un grupo si previamente no estoy integrado como individuo. ¿No? O sea, aguántate porque ahí ya te fuiste Ok. hasta la Sí, cocina, sí, me parece padrísimo. Ujú. Porque yo creo que al final ese es el gran mensaje que vamos a mandar al final, ¿no? Es decir, Bien. sí queremos platicar de organizaciones, pero para poder hablar de organizaciones tenemos que hablar también de individuos. Sí. Y por eso un poco le poníamos este episodio aquí entre orgs, porque hace como esta referencia de, oye, aquí en cortito, pero aquí en cortito estamos hablando de una organización. Y dices muy bien, cuando el individuo no está integrado en sí mismo, no se puede integrar a los demás. Nadie puede estar con nadie más si no sabe estar consigo mismo, dice el doctor Alfonso Ruiz Soto. Y ahorita que estabas platicando de esto, pensaba yo precisamente un ejemplo que decía él, que decía, sí, es que sí, este brother fue el que desarrolló la bombilla, pero ¿quién crees que puso los focos? O sea, es que una cosa es que el individuo haga algo y luego cómo lo incorpora el Claro, resto del sistema. claro. Y que me parece algo muy lindo. Hay estructuras como la ciencia que a mí me gusta porque precisamente le dan mucho más énfasis a la colectividad que al individuo. Sin embargo, eso no deja en su momento dentro de las universidades, que son organizaciones, Ujú. de darle mucha más importancia al individuo, al maestro, al doctor, a tales figuras, tales sillas se vuelven importantes. Claro. E incluso dentro de organizaciones como un país, pues hay sillas que son las importantes, la de el presidente o la de la directora o la de... Y empezamos a darnos cuenta de cómo estamos del otro lado de la moneda, no funcionando en organizaciones porque no funcionan los individuos y como no funcionan los individuos, no funciona la organización y al revés también un poco. Entonces, tú lo que me dices hasta ahorita es organizaciones, toda estructura, todo sistema donde haya dos personas o más Sí. buscando un objetivo en común. Sí.
uno o más objetivos. Uno o más objetivos. Pero en que común. además deciden sumar esfuerzos para crear sinergias. Es decir, si yo puedo hacer algo solo, pues lo hago solo, porque es lo más ¿Para qué me eficiente. junto? ¿Para qué me junto con alguien? Sí. Pero si yo no lo puedo hacer solo, tengo que buscar a alguien que hacer equipo. Por cierto, tú Muy sabes, interesante, sí, dime. tú sabes, ¿no? Fíjate, el inglés tiene esta palabrita, ¿no? Tú sabes que en inglés equipo se dice team, Sí. T-E-A-M. ¿Tú sabes por qué se dice team? No. ¿O por qué es team? No. Porque es un acrónimo. Significa together, juntos, everyone, cada uno, Todo. Ajá. achieves more. Juntos logramos más. Cada uno logra más. Ok. Team, la idea, o sea, un equipo es un grupo, una organización, digamos, porque juntos logran más que individualmente, ¿no? Ok. Es decir, la idea de sinergia es connatural a un equipo y a una organización. Nos juntamos no solo, digamos, no es tanto el instinto gregario, con todo y que en efecto lo tenemos. Es genético, Es genético. ¿no? Sí, pero entras a esta dinámica donde un poco más en francés dijera Dumas, uno para todos Es correcto. y todos para uno. Así es. Esa es la idea. Entonces, el punto está en entender primero que la organización tiene una lógica, ¿no? Ajá. Que tiene un sentido, y ese sentido es poder hacer más que por separado, que aisladamente. Pero es que ¿no? ya desde ahí marcas una perspectiva muy interesante. Es decir, que nos permite como individuos y como organizaciones preguntarnos si estamos haciendo sinergia Así es. o si estamos haciendo resistencia. No sé si hay algún antónimo que te guste más para esto que estoy explicando, pero fíjate, Alfonso igual decía que hay personas que no dan compañía, pero sí quitan soledad. Y dice él, como se dice en mexicano, enchinchan, ¿no? Okay. Y de repente te das cuenta de que Sí. trabajas con, Sí. o vives con, Así es. o emprendes con, Exactamente. o hablas con gente que no hace sinergia contigo, Así es. sino que te resta. Te resta. Ahí, híjole, es que ya desde ahí creo que podríamos plantear como el decir, a ver, ¿cuál es la organización de la que estamos hablando? No, pues yo estoy dirigiendo un grupo de trabajo, sea en un puesto medio, sea en un puesto directivo, sea... Perfecto. Oye, ¿tu equipo todos chutan para el mismo lado? Así es. ¿No? O tenemos unos que nomás no están nomás jugando en equipo. Y es que fíjate, Rafa, tu comentario me da pie a lo siguiente. Ya en el momento en que yo digo, oye, busco a alguien más, ¿no? Y ya estamos dos. Vienen ahora como que tres grandes retos por los que pasa cualquier organización. Que, insisto, la organización más pequeña, más micro, son dos. Que es, ahora tenemos que resolver tres temas de entrada, ¿eh? Uno es la organización. Estoy hablando ya organización como proceso, ¿no? Es esta parte de decir, oye, pues ¿cómo nos organizamos, Rafa? ¿No? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Ya no estoy hablando de organización como grupo, como colectivo, Sí. sino de organización como proceso. Como acuerdo. Como acuerdo. Hay que organizarnos. Sí. Pero no solamente hay que organizarnos, hay que comunicarnos, hay que ponernos de acuerdo, ¿no? Sí. Y además hay que coordinarnos. O sea, hay tres retos: la comunicación, la coordinación y la organización. Eso lo tienen que resolver desde las parejas hasta las grandes corporativas. Es que justo era lo que te iba a decir, ¿no? Es ya de dominio público, es muy cotidiano que se sepa que el gran tema de las parejas es la comunicación. Sí. La mayoría no entiende qué demonios significa que una pareja tenga una buena comunicación. Sí. Pero aquí estás planteando dos puntos más, es decir, una relación de pareja, dos personas que tienen una atracción sexoafectiva, tienen que resolver su organización, tienen que resolver la pregunta, tú y yo, ¿cómo nos organizamos? ¿No? Y dentro de ese proceso tú me dices, uno de los elementos, pero son tres, es la comunicación. Ajá. ¿Y los otros dos? ¿Cuáles fueron? Coordinación. Coordinación.
y organización. Es decir, ¿qué rol jugamos cada uno? Ajá. Porque acuérdate, o sea, esas dos personas, esta pareja, estamos hablando de una Estamos pareja, hablando de una pareja. lo primero que tienen que plantearse es un proyecto de vida en común, compartido, ¿cierto? Sí, O porque sea, si no, no nos estamos organizando. es correcto. ¿No? Ajá, ¿No? O sea, ajá. entonces es todo un tema construir. ¿Cómo pasa, no? Un poco lo decíamos alguna vez. Es un yo que ahora tiene que considerar al tú para volvernos un nosotros. Así, ¿no? Exacto. O sea, porque juego yo, por supuesto, mi individualidad, pero juegas tú en toda tu individualidad. Y se trata ahora de construir una pareja, ¿cierto? Claro. Y entonces implica comunicación, coordinación y organización. Fíjate que hay un libro que ya tiene sus años y que recomiendan mucho en temas precisamente de empresas, organización, emprendimiento, que se llama La Meta de Goldratt. Y es una especie de novela, ¿no? Es una historia ficcionada donde a través del personaje principal tratan de mostrar sobre todo esto que llaman los problemas de cuellos de botella dentro Ok. de esto se presenta mucho como en las fábricas, ¿no? Lo presenta como en una gran empresa norteamericana que tiene procesos de creación de materiales y tal. Pero finalmente el título de este libro, La Meta, viene porque el gran mensaje que te da es para que tú puedas identificar los cuellos de botella en tu organización o para que tú puedas identificar los problemas que te hacen falta resolver o para que tú puedas identificar cualquier tema, incluso dentro del mismo libro habla de las relaciones de pareja y el personaje principal tiene unos conflictos con su mujer por toda la dinámica que va pasando en el libro, te dice, tú tienes que tener muy clara la meta. Ok. Porque si no, luego nos estamos peleando en las juntas o nos estamos peleando en los indicadores o nos estamos Sí. peleando en un montón de cosas por el simple hecho de que no tenemos claro cuál es la meta de esta Así es. organización. Así es. Y cuando ya tienes clara la meta, entonces dices, ya, ¿no? A ver, en Sí. terapia de pareja pasa mucho que la primera pregunta es, ¿quieren estar juntos? Sí, esa es la meta. Sí. No, pero es que está muy complicado de sí. Ahorita vamos a ver cómo, pero la primera pregunta es, ¿quieren perseguir esta meta en común? Ajá. Sí, ahora sí vamos a ver cómo. Pero muchas veces hay un montón de socios, Ujú. de pequeños grupos, de empresas que no saben cuál es la meta. Y ya me dirás si me equivoco, pero muchísimas personas trabajan en empresas cuando su meta como individuo es tener un cheque al final del mes. Ajá. Y cuando la meta de la empresa pues no va alineada Correcto. a eso, ¿no? Correcto. Y yo creo que pasa en muchas áreas públicas y privadas. Ajá. Y entonces, pues por eso quería poner ahí que Bien. cuando dices proyecto de vida, estamos hablando de la meta de la Sí. relación de pareja. Ahí me gustaría nada más hacer como que una Sí, primera sí. distinción que creo que es muy importante. Suele la gente confundir mucho. Fíjate, hay que distinguir. Una cosa es un objetivo y otra cosa es una meta. Me explico. Eso, A ver, viene. yo puedo tener el objetivo de bajar de peso, por ejemplo, ¿no? Ok. Sí, Ujú. bien. Ahora viene, oye, si ese es mi objetivo, pues por lo tanto, ahora procede plantearme una meta. Mi meta es, pienso bajar o quiero bajar 5 kilos este mes. De acuerdo. La meta es numérica, es medible, La meta es medible. es verificable, ¿no? Sí. O sea, yo me hago la pregunta, En oye, ese sentido es objetiva, ¿no? de hecho, sí, Ajá. sí, bueno, en efecto. Entonces, el objetivo, una cosa es un objetivo y otro es una meta. La meta es cuantificable, por eso es una meta, ¿no? Ok. Porque luego a veces traemos este tema y decimos, oye, es que me ando planteando una serie de metas. La primera pregunta es, oye, ¿y esas metas corresponden a objetivos tuyos? Porque puede ser que no sea mi objetivo, ¿eh? Claro. Si no es mi objetivo, no tiene caso plantearme metas, porque esas metas pueden ser ajenas. Entonces, el primer tema es distinguir. Objetivo es el propósito. Decíamos acá, volviendo a un tema de organizaciones, que 2 o más individuos se unen buscando objetivos, ¿sí? Un objetivo, uno o más objetivos.
En común. En común. Donde ¿no? hacemos sinergia, donde Sí, tú me sumas a mí. Y entonces lo primerísimo es entender este tema de los objetivos, ¿no? Porque en efecto puede ser que los objetivos no estén alineados y ahora retomo otra vez el tema de la pareja. Si tu objetivo va por la izquierda y el mío va por la derecha, perdón, no caigamos en el espejismo incluso de hora de establecernos una meta, porque de entrada la meta no es posible. O sea, si yo voy por la izquierda y tú vas por la derecha, perdón, pero no hay meta que junte a la izquierda con la derecha, ¿cierto? Claro. Entonces, antes de plantearse metas, yo diría, reflexionemos qué es lo que buscamos, cuál es nuestro objetivo o nuestros objetivos, porque ciertamente, en el caso de una organización, lo primero son, ¿cuál es el objetivo de estar juntos, de reunirnos, de buscar sinergias? Si no es un objetivo compartido, no viene al caso unirse. Llámese pareja, organización, lo que me digas. Hay que tener claridad de los objetivos individuales y los objetivos grupales. Pero sí es una distinción clave esto de el objetivo es un propósito. El objetivo no es mensurable. Lo que es mensurable y medible son las metas. Sabemos que si queremos mejorar esta sociedad en la que vivimos, requerimos una sociedad que sea mucho más tolerante. Pero para eso tenemos que entender a fondo el código de la intolerancia. Y es entonces cuando entenderemos cómo nuestros condicionamientos socioculturales que vienen a través de familia, escuela y sociedad generan juicios de valor que dan como resultado la descalificación, la discriminación y la supresión a causa de la intolerancia de la sociedad. Pero para tener una sociedad más tolerante necesitamos que cada uno de los individuos que forma esa sociedad se vuelva una persona más tolerante. Por eso uno de los muchos temas que tocamos en el curso 1 del conocimiento de uno mismo es sobre nuestra propia tolerancia y nuestra propia intolerancia. ¿Con quién te has convertido en una persona profundamente intolerante? Mira, aquí es lo paradójico. Normalmente con quien somos más intolerantes es con las personas que más queremos. Si no entendemos a fondo cómo se ha generado esa intolerancia, no la podemos modificar y no podemos mejorar nuestros vínculos interpersonales. Así es que si quieres aprender sobre cómo convertirte en una persona más tolerante, acompáñanos en el curso 1 del conocimiento de uno mismo en horizonte1.com. Antes de continuar, quiero recordarte que Supracortical está teniendo algunos cambios pensando en acercarnos más a ti y ayudarte aún más a que eleves tu calidad de vida y mejores tu salud mental. Lo primero es que el episodio clásico de Supracortical, que normalmente publicábamos los viernes, va a seguir existiendo, pero ahora los miércoles. Los días lunes vamos a comenzar con las cápsulas mentales. Pequeños highlights, pequeños resúmenes que nos van a recordar los elementos más importantes para mantener nuestra calidad de vida. Los viernes tenemos las nuevas cápsulas de SOS, donde yo te voy a contestar directamente tus mensajes de voz. Mándanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 5565 40 55 99. Platícame un poquito sobre ti, cuál es el contexto y la pregunta que tienes para mí, y me dará mucho gusto, además de mandarte un saludo al aire, además poder platicar exactamente de esa situación que te está preocupando. Seguramente platicar sobre esto que te está pasando a ti le puede ayudar a muchas personas a resolver sus propios problemas. Muchas gracias por escucharme, por compartir estos episodios y porque entre todos estamos haciendo que este mundo sea un lugar un poquito mejor de como lo encontramos. Fíjate que cuando estudié medicina, en fisiología, nos decían, cuando no entiendas cómo funciona una parte del cuerpo, analiza la anatomía, analiza cómo está estructurada esa parte del cuerpo. Correcto. Y en anatomía nos decían, cuando no entiendas la anatomía, entiende la función fisiológica, ¿no? Sí. Porque es muy curioso, digo, esto pues, es un dato médico, a lo mejor mucha gente pues se lo imagina, pero a lo mejor no lo tiene tan claro. Todos los músculos van
de un hueso a otro hueso. Ok. Siempre. Porque necesitas hacer una palanca. Un músculo Ok. finalmente sirve para hacer un movimiento. Entonces, de nada serviría un músculo que fuera del hueso al mismo hueso, porque pues nada más tendrías ahí una estructura que se contrae, Sí. pero no te da movimiento. Cuando tú tienes un músculo que va del húmero al radio, Ok. ¿no? Entonces genera una flexión. ¿Cómo no? O cuando tú tienes, por ejemplo, aunque están aquí muy cerquita, del radio al cúbito, genera una rotación. Correcto. Y entonces te permite decir, oye, ¿de dónde a dónde va? ¿Cuál es el origen de este músculo? ¿Cuál es su inserción? Y entonces dices, este músculo sirve para esto. Correcto. En la burocracia, Ujú. muchísimas veces te encuentras con pasos que al menos por parte del usuario se ven innecesarios. Totalmente. ¿No? Entonces dices, oye, vengo a sacar mi credencial para votar y tal. Y, No. oye, tráeme 36. Apenas estaba platicando yo con alguien, un buen amigo, que me decía, fui a pedir a X organización gubernamental un reembolso de algo que me tenían que reembolsar. Dentro de la ley dice que si yo cumplo con tales características, me tienen que reembolsar. Llamamos por teléfono, mi asistente llama por teléfono y le dicen, ¿cómo no? Mire, hay que cumplir con estos 5 requisitos. Llego con los 5 requisitos y me dice la encargada del momento, uy, no, es que ahí en ese número telefónico dan muy mala información. Es que en realidad lo que necesita usted son estos 20 requisitos. Sí, caray. Entre otros, ¿no? Estaba pidiendo un reembolso de un pago que se hizo en el 2014. Sí. Entre otros, el comprobante de depósito de aquel 2014 cuando hizo el pago. No. Entonces ya dices, no, ya. que, ¿no? Y empiezas a darte cuenta de, oye, esta persona que está ahí está sirviendo a una meta, está haciendo sinergia con el sistema, está ayudando a que algo pase. Te voy a poner un ejemplo parecido, pero completamente contrastante. Cuando tú llegas con una urgencia a un hospital, suele haber un policía bastante mal encarado Sí. que dice, no, nada más el paciente, o nada más el paciente y un familiar. Sí. No, pero es que mira que es mi papá, que mira que fíjate que es mi mamá. Sí. De esta puerta para adentro, Sí. solo el paciente y un familiar. Y luego vas pasando puertas y puertas y puertas y puertas y llegas a una puerta donde te dicen, de esta puerta para adentro, solo el paciente y los doctores. Claro. Oye, pues que yo soy el familiar y vengo de... Sí, pero no. Y ahí responde, cuando lo vives, responde a un proceso muy claro, que es que si tuvieras a toda la familia encima, le generas al sistema médico una presión innecesaria que puede terminar en el detrimento de la salud de la persona que estás atendiendo. Totalmente. Oye, voy a agarrar un cuchillo y voy a partir esta persona en 2. Sí, claro. No puedo tener aquí a la familia viendo cómo... Es de allá, límites, tal. Y entonces yo veo que hay muchos ejemplos donde podríamos decir, ¿viene al caso o no viene al caso el límite, el proceso? Muchas organizaciones, y tú y yo hemos compartido espacios en algunas organizaciones donde decimos, oye, ¿por qué tantas trabas? Como a qué le tenemos miedo, ¿no? Sí. Y otras donde es de, oye, ¿por qué tan abierta está la puerta? ¿Por qué los dejamos pasar tan fácil? Claro. ¿No? Totalmente de acuerdo. Mira, en efecto, en la mayoría de las instituciones públicas, y quién sabe, sobre todo de salud, pero no es monopolio, el policía es el que manda, es el que dice quién entra, quién no, ¿no? Fíjate que por muchos años, un tema ahí fascinante para mí es la atención ciudadana, ¿no? Yo me dediqué a nivel, digamos, del gobierno federal primero en tratar de situar el tema, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿qué es atención ciudadana? ¿No? Ahora sí que ya sabes, hay que empezamos por la definición. Es correcto, sí, así debe ser. Entonces yo digo, bueno, ahí... Porque cuando a alguien le decías, oye, atención ciudadana, entonces la gente decía, es el módulo de información, ¿no? Donde, bueno, pues sí podría ser. Parte de. Es como el front desk. Atención ciudadana es la ventanilla de trámites, es donde te acerca, bueno, sí, pero no agota la definición. O es la parte donde presentas tus quejas, ¿no? Entonces, atención ciudadana era todo eso
y nada. Y más, claro. Y todo eso y más, pero al Ajá. final de cuentas todo eso y nada. Entonces, justo yo decía, ahí donde hay un contacto entre al menos un servidor público y un ciudadano, ahí hay un fenómeno, hay un tema de atención ciudadana. Y esa relación la puedes analizar y descubrirías que es una relación totalmente asimétrica, donde el servidor público tiene todo el poder. El servidor público dice qué requisitos, a qué horas, qué tienes que hacer, ¿no? Ujú. Y al ciudadano, si bien le va, pues tiene que bailar al son que le toque el servidor público. Y ahí hay una Oye, asimetría. o encontrar caminos alternativos, que también los hay. Que también los hay Ajá. y que además, pues, incluso tú puedes encontrar bibliografía de autores que sostienen que incluso la corrupción es benéfica porque aceita, de verdad, o sea, y dices, Ahí wow. vas a tener que abundar un poquito, mi querido Javi. ¿Algún ejemplo en particular de quién comenta esto? Mira, prometo, porque de verdad que en este momento no venía preparado, pero Ajá. sí hay autores que en efecto justifican, explican, digamos, ¿no? Y dicen, mira, Sí. la corrupción surge porque ahí donde está mal diseñado, pero fíjate, ya es No, una no, confusión, pero vaya, ¿no? lo llevo yo hasta el origen humano mismo. Es decir, Sí, ¿cuántas personas, ¿no? Sobre todo nos lo imaginamos en una niña hablando con su papá, pero puede pasar con cualquier género. ajá. ¿Cuántas personas no sacan los ojitos al estilo del gatito, del gato con botas de Sí, Shrek? No, y es de, porfa, es que ya sé que ya habíamos dicho que sí, no, pero es que mira que va. Y viene sí, ese juego emocional totalmente. que incluso muchas veces del otro lado es esperable, como papá, como mamá, dices, ahí viene la corrupción. Sí, pero fíjate, déjame tratar de Ajá. reconectar esto, porque terminamos ya hablando que si el poli, que si los trámites, que Ujú, si, ujú. ¿no? La corrupción. Justo es una falla organizacional. Es decir, esas organizaciones que fueron estudiadas, han sido estudiadas. Hay una organización llamada burocrática, o sea, se van volviendo tan impersonales, ¿no? Ujú, Se va perdiendo de vista el propósito central. ujú, Mira, yo trabajé mucho tiempo, por ejemplo, con instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? ujú. Justo porque llegaban quejas, ¿no? Hijo de alarido, ¿no? Personas que decían, oye, yo me interné para que me amputaran la pierna derecha y al despertar me habían amputado la pierna izquierda y mantenía la derecha. O sea, nada más imagínate tú qué significa eso. Bueno, todas esas quejas que eran, en el mejor de los casos, administradas, entre comillas, se clasificaban, se contabilizaban, se ponían en un reporte. Se volvió como la normalidad o se vuelve la normalidad para muchas instituciones, Ujú. para muchas organizaciones, y sus miembros se van insensibilizando, ¿no? Pero es claramente una falla organizacional. O sea, estas organizaciones están para servir, las públicas, para servir al ciudadano. Su razón de ser es la ciudadanía, es darle un servicio, es Correcto. proveerle un bien público, es otorgarle un programa. Pero sus miembros, y aquí viene al caso, porque tuve que trabajar con sus miembros, es decir, resignificar, Rafa, el sentido de por qué estaban en la institución. Es que, de nuevo, ¿no? Ok, Regresamos al sí, tema de la meta, por sí, supuesto. sí, ¿Para qué estamos haciendo sí, esto? ¿Esto es sinergia o estamos complicándonos la sí. existencia, ¿no? Y luego, por otro lado, cuando estabas platicando, estaba pensando en lo siguiente. Cuando estamos bien organizados los individuos, Ujú, lo más barato en términos de energía, sí, sí, tiempo, sí, recursos humanos, debería de ser lo previamente establecido y no la sí, parte corrupta. Es decir, sí, claro. en el cuerpo humano, cuando tienes algún vaso sanguíneo, que es por donde debería de pasar principalmente la sangre, Ujú, no está pasando, correcto. empiezas a crear otros vasos sanguíneos paralelos Sí, para poder continuar con el flujo, pero que son poco sanos, que son estructuras que no están de origen diseñadas para eso así y que es. por tanto te afectan en todo el sistema y en todo Sí, el proceso. totalmente. Entonces, muchas veces nos hemos topado con organizaciones públicas y privadas, familiares, Ajá, amistosas,
donde te sale más barato mentir, jugar con la verdad, no hacer, darle la vuelta, Sí, hacer como que se hizo, pero no se hizo, claro. porque el camino directo está bloqueado, ¿no? Muchas personas que Correcto. dicen, sí, ¿no? En terapia. Sí, Yo entiendo que debería de ir con mi papá o con mi mamá a hablar Ujú. este tema. correcto. No va a pasar. No me van a oír. Vamos a salir peor. Entonces, pues prefiero tomar estos caminos Ajá. alternativos que irme por la línea más directa, ¿no? Sí, Y siento yo, salvo que me digas otra cosa, uno de los problemas que tenemos en las organizaciones en general es eso, que muchas veces la línea recta es mucho más sí. difícil de transitar que la intrincada. Es correcto. Mira, de entrada yo propondría o diría, la corrupción habría que entenderla primero como un fallo organizacional. Es decir, porque la corrupción se da en el seno, ¿no? O sea, no se plantea como un fenómeno ahí aislado en una oficina pública. No. Sí, Es no es que haya un señor de traje que es corrupto en un escritorio. ¿no? Eso no es la corrupción. O además ese señor, pues, ¿qué crees? Es tremendamente honesto, pero llegó un ciudadano que llega y saca un billete y entonces lo corrompió y tú podrás encontrar una enorme bibliografía, ¿no? Ajá. Que trata de distinguir entre lo que es un soborno, ¿no? Que significa que la parte activa la emprende el ciudadano, ¿no? Le dice, Sí. oiga, lo voy a sobornar porque necesito mi acta de nacimiento, versus la extorsión, que significa que el servidor público o quien tiene el poder Sí, claro. te cobra una lana por algo que tú no tendrías que pagar en principio más allá de los derechos, ¿no? Ajá, Pero no ajá. quisiera ahorita entrar, digamos, tanto a que si extorsión o colusión, más bien propondría ese tema de la corrupción, abordémoslo quizá en otro capítulo, Claro. como un fallo organizacional, que eso lo sitúa en un contexto mucho más amplio, ¿no? Y te decía yo nada más quizá para concluir un poco esta parte, trabajaba yo con enfermeras, con médicos, con asistentes médicas, con trabajadoras sociales, y el punto, yo les decía, a ver, ¿te puedes acordar el primer día que entraste al Seguro Social? ¿Cómo fue tu primer día de trabajo? ¿Te acuerdas? Estabas contento y era un orgullo, a todo mundo le decías, hoy entré a trabajar al Seguro Social. ¿Y qué pasó? Porque transcurrieron 15 años y ahora la calidad de los servicios está por los suelos. Y yo le decía, ¿en qué momento terminamos resignándonos a ese estado de cosas, Rafa? ¿No? O sea, se sabe que, híjole, las citas médicas y que no te atiende. Pero ojo, eso tiene que ver con una claudicación, ¿no? Porque si yo nada más hablo en abstracto de la institución, por supuesto es un fallo organizacional, pero también tendríamos que hablar de los individuos, Era lo que te iba a ¿cierto? decir, que es algo muy natural para el individuo cansarse Sí, y acostumbrarse. sí, Vaya, te pongo el ejemplo de la pandemia. Los primeros 15 días de la pandemia, todo el mundo estaba aislado y lavándose las manos. No sé qué. Conforme va pasando y va pasando y va pasando, la gente dice, mira, ya pasa este asunto. Pero cuando sí. hacías esta referencia al Seguro Social, yo pensaba dos cosas. La primera, sí me tocó compartir con algunos compañeros y compañeras que estaban Ujú, contentos de entrar al Seguro Social, sí. pero la mayoría decían, pues es que tengo que, ¿no? Mm. Entonces, ya de inicio ya llevamos un tema. Y luego, segundo, pensaba yo en las relaciones de pareja, que creo que ahí Ok. es donde es, ojalá, ¿no? Pero más evidente todavía Sí. que entras a una relación de pareja en el, mi amor, tú y yo nos vamos a casar y vamos a ser felices para siempre. O sea, no le entras a nada con tanta ilusión y tanto Sí. entusiasmo como cuando dices, quiero vivir contigo. Sí, claro. Y 5 años después, Oh. 7, 10, 15 años después, es de, ay, ¿sabes qué? Mándamelo por triplicado, en Sí. tinta azul, Sí. güey, y vemos Sí. si te contesto Sí. mañana, güey. Sí. Yo ya estoy muy cansado y Sí. este es un fenómeno O que se da. o incluso, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, ya no podemos hablar tú y yo, ¿no? Entonces, a través de nuestros abogados, Exacto. y tú proponme un proyecto de convenio, etcétera. Bueno, de todo esto y más creo que va a ir este podcast, ¿no? Es Ok. decir,
la idea es abordar el mundo de las organizaciones, porque eso es, Rafa, el mundo o el universo de las organizaciones que están mega presentes en nuestra vida cotidiana, pues porque o ahí trabajamos o tenemos que hacer un trámite con ellas o lo que me digas, pero la humanidad funciona, la civilización está basada en las organizaciones, ¿no? Ujú. Entonces, hablar de qué son, cómo operan, qué las caracteriza, cuál es su realidad actual, un poco como buscando entender cómo podrían funcionar mejor, ¿no? Yo diría que ese sería como que el foco, el propósito o uno de los objetivos de este Claro, podcast, ¿no? claro. Y que por lo tanto, pues vamos a hablar de cultura organizacional, su impacto al interior de las organizaciones y cómo se vincula con temas, déjame así nada más a vuelo a bote pronto, a vuelo de pájaro, decirte, ¿cómo se relaciona, por ejemplo, con la gestión del factor humano en las organizaciones, con la toma de decisiones, con la definición de estrategias, con el clima laboral, con el trabajo en equipo, con la planeación estratégica, con los indicadores, los procesos o la administración de riesgos Ujú. o los sistemas o la productividad o el aprendizaje organizacional? Fíjate nada más todo esto. O sea, Claro, que hasta ahí, sí, si lo oyes como lista, podría parecer algo muy abrumador. técnico, abrumador, Sí, seco, pero justo por eso me interesaba hoy como darle esta visión mucho más humana, decir, sí, a ver, tú tienes una organización con tus vecinos, sí, tú tienes una organización con tu pareja, tú tienes una organización, o sea, empiezas a darte cuenta de que, pues, si lo llevamos ya a un extremo filosófico, pero tú contigo, también tienes que tener una buena comunicación tú totalmente, contigo, porque totalmente. hay un montón de veces que yo no estoy Es trabajando a correcto. favor de mis Sí, propias sí, metas. sí, Y luego yo soy corrupto conmigo y me digo, sí, mira, oye, te compro el chocolate y nos quedamos a ver la tele, ¿cómo es? sí. Y, Bueno, pues órale, pues. y me termino traicionando a mí mismo, Sí, ¿no? sí, No tengo claridad de hacia dónde voy. O sí. sea, no, mis objetivos no están claros. Ujú. Luego entonces corro el riesgo de que alguien que sí traiga objetivos claros se me plante enfrente y me diga, mira, ven, tú y yo vamos a hacer esto. Y termino cediendo cuando que de entrada, a eso me refería como en un principio cuando te decía, Sí, si no hay claridad primero, yo conmigo como individuo, perdón, pero no puedo ni integrar una pareja, o sea, ¿cómo me voy a sumar a una organización? Porque tienen que estar alineados, dicen los expertos, ¿no? Los objetivos individuales con los de la empresa. Porque en efecto, termino nada más, todo eso que enumeré, a la par conlleva, Rafa, pues que los grupos buscan sumar esfuerzos, crear sinergias, pero a la par decíamos de poder crecer socioemocionalmente como personas, ¿no? Es decir, no nada más estoy en una organización porque es mi trabajo o porque aquí me contrataron o porque la dirijo o porque es mía, no, porque también no está reñido con crecer y tener un proyecto de vida que les permita realizarse individualmente. Entonces, en suma, diría yo, el abordaje de este podcast es como combinar lo técnico, pero con lo humano, lo socioemocional, digamos, con lo organizacional. O sea, es un enfoque híbrido, ¿no? Que tiene que ver con una parte técnica, sí, pero que no está desligada de la parte humana, oye, ¿no? fíjate que ahorita que hablas de la liga y lo desligado de lo humano, Ujú. algo que me llama mucho la atención, que no porque yo tenga una solución para esto, pero que me parece muy interesante, son las reglas iba a decir sexuales, pero eso me llevó a otra cosa. Ujú. No, me refiero a con quién puedes tener novio y con quién no puedes tener novio dentro de una organización, ¿sabes? O sea, es Ok. de no puede ser de tu misma área de trabajo, pero sí puede ser. Y el tema es que tienes a un montón de simios, porque los seres humanos somos simios, Sí. conviviendo juntos todo el Sí, tiempo. claro. Y bueno, ay, los hospitales, ¿qué te cuento yo? Las historias que se dan en los Sí, hospitales, claro. pero es de, oye, ¿qué onda? Pues es que al final no tienes máquinas, no tienes Sí.
procesos electrónicos, tienes Sí, procesos humanos de gente que se enamora, que se odia, claro, que tiene escalas de valores diferentes, claro. que votan por partidos distintos, que tienen religiones Sí, diferentes, sí, edades, generaciones. sí, O sea, y que todas esas cosas, como dices, no las hemos terminado, probablemente ni del todo empezado a estudiar así es. dentro del mundo de los sistemas. Entonces, sí hablamos muy bonito de la bolsa de valores y Ajá. sí hablamos de cómo sube y cómo baja y tal. Y a mí me llama mucho la atención que ahora que escucho un poco más a los financieros, dicen, mira, el grave problema que hay en el análisis de la economía y de las finanzas Ujú, es que tenemos que partir del principio de que las personas actúan de forma racional. ya, Y ahí es donde ya todo se nos sale de control, pero en realidad el inicio es que las personas no actúan de es manera correcto, tan es racional. Y ahí correcto. ¿No? se nos caen un poco Bueno, los modelitos y déjame demás. incluso decirte, ¿no? O sea, yo me chuté finalmente, pues, ¿qué te gusta? Yo creo que como 13 cursos, ¿no? Teoría microeconómica en el ITAM, que amo, es mi alma mater. Y por supuesto, se parte de ese principio metodológico. Claro. El individuo es racional. Oye, ¿y qué significa que es racional? Que escoge lo mejor para sí mismo. Y sobre de esa base se construyen los modelos, las teorías, etcétera, etcétera. Sí. Pero al mismo tiempo dices, oye, pero ya hacia 1950, y tú lo sabes bien como médico, el doctor Paul MacLean, cuando dice, a ver, hey, esperen, el cerebro en realidad es un cerebro triuno. Ujú. Hay, corrígeme, Rafa, un 5% de cerebro reptiliano, ¿no? Ajá, El ajá, ajá. instintivo, Ujú, pues otro como que 10% del cerebro límbico. ujú, ujú. No, estoy mal en los porcentajes. Mira, en Y, realidad, y perdón, sí, y ya nada más el último, y el neocórtex, ¿no? O sea, eh, claro, claro. biológicamente es difícil sostener la hipótesis, lo sabemos, No, no, de es la racionalidad. Por Dios, imposible, imposible, ¿no? imposible. O sea, los seres humanos somos seres emocionales Ajá, que a veces razonan, ¿no? es O sea, correcto. Sí, que tenemos exactamente. esta gran Exacto. Sí, posibilidad sí. de razonar, es decir, justo de armar un sistema Ajá. donde digamos, el camino más corto es este y si nos organizamos así lo logramos, pero en N cantidad de circunstancias y hoy en día que además el acceder a la bolsa de valores, por ejemplo, es tan sencillo a través de tu Sí, celular y sí, cualquier sí, sí, cómo no. individuo con Sí, 100 pesos ya estás jugando dentro sí, de la bolsa de sí, valores. sí, sí. De repente, como con Reddit y demás, que hay estos fenómenos donde los chavos, voy a llamarle así, Ajá. tratando de ser muy específico con el término, ¿no? Sí, sí. Los chavos dicen, güey, ¿y si levantamos el valor de tal empresa de Sí, videojuegos que ya sí, sí. sabemos que intrínsecamente no tiene ningún valor, pero ¿y si levantamos el valor y Claro, todos compramos acciones? claro. Ah, pues compramos acciones y es como sacar las Sí, cervezas sí, y de repente ves estas oleadas en sí, el mundo sí, financiero que dices, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? De las emociones de la gente. Bueno, o sí. sea, digo, yo sí quisiera tratar en algún punto de mantenernos un tantito al margen de la política, pero tendremos que hablar de política. Mm, Pero pues los votos, yo no sé si en cualquier país del mundo, en la historia, los votos de la infinita mayoría de quien haya votado hayan sido votos racionales. ya. Sí, Ese sí, es todo un tema. es un tema Por emocional. supuesto, Yo siento por que este tema supuesto. va de este lado y de este otro, Sí, y, ¿no? sí. Entonces, me parece muy interesante que lo podamos poner sobre la mesa, porque justo creo yo que aquí de lo que vamos a hablar es de eso, de el factor humano, el Sí, factor emocional, el sí. factor irracional de las Ajá. organizaciones, que también lo hay y Sí, es sí. mucho, ¿no? Y te quería yo preguntar precisamente como en este sentido, porque lo escuché varias veces a personas decir, yo al trabajo no vine a ser amigos. Entonces yo decía, ¿y como a qué si vienes? O sea, como cuál es tu Sí, objetivo del claro, trabajo? claro, Porque, claro. porque uno de los elementos que nos van a permitir crear buenas organizaciones, a Ajá. menos que tú me digas lo contrario, pues es que lo hagamos entre cuates. Sí. De hecho, cuando yo te decía de estos como que 3 grandes retos iniciales que son la comunicación, la coordinación y la organización,
eso a lo que da pie es a algo que ya se ha empezado a estudiar, pero yo creo que es un enfoque muy prometedor que se llama redes conversacionales. Al interior de Ok. las organizaciones se Ajá. producen redes conversacionales, Ok. que en efecto son el medio para subsanar esos 3 temas, pero también una organización, a final de cuentas, es como una superposición de muchos planos, ¿no? Tiene un aspecto jurídico, tiene otro aspecto administrativo, otro contable, económico, o sea, Oye, normalmente cada una de esas capas se pelea con las otras, ¿eh? sí, mira, un experto en organizaciones, por cierto, mexicano, él, que es el doctor Luis Montaño, ¿no? Decía, la organización es un cruce de caminos, ¿no? Es decir, imagínate todos estos No, y planos que aquí en se México que somos buenos para agarrar glorietas, Javi. No, Sí, no, 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 pero no. imagínate todos estos planos que se intersectan, Es que ¿no? justo, o sea, y digo, ¡Guau! la analogía parece chistosa, pero en México, o sea, agarramos a los que tienen licencia de conducir Sí. y han conducido un auto. ¿Cuántos de ellos crees que puedan describir cómo se toma una glorieta? No, pues por Dios. No, no, O no, no. sea, y nuestras organizaciones, y no me Sí. refiero solo a México, me refiero a los humanos, en muchos sentidos, desde la pareja, ya sea Ujú. socios comerciales o sexoafectivos, pero desde la pareja hasta las grandes organizaciones, son glorietas muy complicadas que muchas veces no sabemos Es cómo, cómo tomar, cómo cómo me tomar. incorporo, ¿no? Oye, aquí, Este, ¿a quién le sí, pego? Yo voy por este, sí, sepa dónde voy. Y ajá, mucho es nada más, ahí aviéntate, ahí a ver si sí, pasas, Gab, sí, ¿no? o tienes la civilidad o esta cultura de urbanidad y dices, a ver, pues mira, lo más eficiente es 1 y 1, no sé, entra Ujú, la racionalidad en juego o no, vas y dices: "Voy con todo", ¿no? Y pues, quítate que ahí te voy. ujú. Pues de todo eso y más, Rafa, creo que trataría, o esa es la intención, ¿no? De hablar de las Me organizaciones. encanta, ¿Sí? vamos a tener mucho que platicar al respecto. Padrísimo. Yo creo que nos quedan muchos temas sobre la mesa, pero sí quisiera yo ir cerrando contigo hacia el tema de, ok, le vamos a entrar a esto, es un gran buffet, pero vamos entrando con un pedacito. O sea, yo estoy escuchando el podcast y yo digo, ay, mira, como que nunca había reflexionado yo en el tema de las organizaciones. ¿Por dónde para mi propia vida de el individuo medio viene bien que digamos, mira, échate esta tareita, reflexiona, no sé si sobre la comunicación o sobre la estrategia o sobre, a lo mejor tienes un libro que recomendar, un video, un autor, algo que digas, esto probablemente te ayude a ti a aterrizar. Mira, les voy a recomendar, lo hemos estado platicando en el podcast de Paguroideas, aquí en Supracortical y todo, pero les he estado recomendando una aplicación que me gusta mucho, que se llama Dailyo Diario. Y entonces Dailyo Diario me gusta porque hay muchísimas aplicaciones para llevar tus diarios, para hacer una medición de tus actividades, para ver si logras tus metas o no. Okey. Lo que me gusta de esta aplicación es que de entrada hay veces que no te, o sea, que no quieres decir, ay, hoy fui a la cabina de Sonoro y grabamos una entrevista y aventarte como todo el texto, sino hay veces que nada más le pones una carita de estoy contento o muy contento o no tanto o estoy muy enojado, ¿no? Bien. Y te va graficando y te va mostrando Okey, esto. okey. A muchas parejas les he pedido, háganse su gráfica, Ajá. ya no me digan si fue que se pelearon por el chocolate, por la toalla, porque quedó de llegar a las 2 de la tarde, llegó 2:30. Ya no nos preocupemos por el detalle. Nada más, preséntame tu gráfica de cómo te has sentido en los últimos 15 días, en los últimos 30 días, emocionalmente con tu pareja. Y entonces esta aplicación arrancas poniéndole la carita y, si quieres, le puedes poner la temática. Yo Okey. estoy muy contento por un tema de la chamba, pero también que crees que estoy muy enojado con mi pareja y los separas como por Claro, rubros y te va dando claro, mediciones diferentes. Luego ya claro. viene la parte normal del texto, que viene un título, que siempre el título te ayuda como a sintetizar Ajá. el cuerpo del Sí, texto sí, y sí, ya si quieres una foto, tal, tal, tal. Y entonces te sí. da una visión muy interesante. Yo llevo algunos días, casi semanas utilizándola y es muy interesante que digo, mira, estas cosas suelen destacar de estas otras porque esto me Bien. mueve.
Pero siento yo que una recomendación específica sería empecemos a vernos más que como individuos, como organizaciones y Ajá. veamos que los demás impactan en nosotros y nosotros impactamos en los En ello, demás y sí. podemos ir viendo cómo esa relación Así entre es. los individuos tiene una calidad. No Sí. sé si haya algún texto, alguna película, algún autor, algún libro, algo que te gustaría así como recomendar de cualquier cosa para empezar a entrarle a este tema, el que quieras. Híjole, pues Te agarro en curva, pero piénsale, piénsale. Okey, okey. Porque lo primero que se me vino a la mente es, oye, que esta aplicación que yo creo que es buenísima, Ajá, ¿no? Porque acuérdate aquellos ejercicios, ¿no? Es más, Gurdjieff le llamaba ahí está. el stop, ¿no? El alto, que era un Ok. poco primero, a ver, sorpréndete a ti mismo, ponte una alarmita, Ujú, y de repente en este momento, o sea, sonó, y en este momento, porque yo diría, el primer tema sería como la comunicación conmigo, y es, a ver, en este momento, ¿qué estaba yo haciendo? Ah, pues mira, iba manejando, padrísimo. ¿Y cómo te sentías? Pues iba enojado. ¿Por qué? Por el tráfico. Si yo empiezo a tener esta comunicación conmigo, yo conmigo, y empiezo a ver, nos vamos a llevar unas. La aplicación entiendo que te grafica y dices, oye, qué interesante. Me paso la mayor parte del tiempo, o sea, iríamos descubriendo como que patrones mentales claro, que me enoja el tráfico, que de estoy enojado con mi de compañero de lo que estoy trabajo. pensando, de lo Ujú, que estoy sintiendo y de lo que estoy haciendo. Porque esta primera comunicación conmigo, yo diría, es como conocerme yo más a mí, ¿no? ujú, ujú. Y Gurdjieff hablaba, y así se llamaba, el ejercicio del stop, porque en un cierto momento, o sea, cuando estás perdido en la Pero, mecanicidad. Sí, nada sí. más, George Ivanovich Gurdjieff, un Sí. ruso muy Que ya carismaticón cumplió más de un siglo, sí. que, ¿no? Que trajo modelos filosóficos Sí, de Oriente hacia Occidente y que, me acuerdo, tenía su castillo en Francia, en sí, Pioré, sí. y entonces ahí, pues, tú ibas y pasabas un retiro, que Sí, podían cómo ser no. 6 meses o cosas Sí, así, y tenían este ejercicio del stop, ¿no? así O sea, es. no, un poco para poner en Sí, sí, contexto. sí, sí. ¿Qué era el ejercicio del stop en grupo? Sorprenderse a sí mismo en un contexto grupal. Estaba yo interactuando, con otros. Estábamos en un ejercicio, Sí, estamos en 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 danzas de una danza atención derviche, dividida, ¿no? exacto, Ajá, sí. ajá, ¿y? Y entonces el tema era, como la atención tiende a identificarse o engancharse con lo bueno, así le llamaba él, la identificación. Me engancho con lo externo y me pierdo de vista a mí, mi realidad interna, me olvido de mí. Entonces, el ejercicio del stop era sorprenderte, por eso era como que, digo, él recomendaba, ¿no? Oye, si va pasando, no sé, algo externo, ¿no? Por ejemplo, pues en tiempos de Gurdjieff no era muy frecuente el paso de aviones, pero imaginemos hoy, No, pero hoy, ellos viajaban en tren, ¿no? sí, Y el tema era sorprenderte, cacharte tú a ti. era Pero, cacharte. Es que sí, justo el stop no estaba planeado. El único que no, sabía cuándo iba a decir stop era Gurdjieff. Y exactamente. entonces vamos en un viaje en tren y a Gurdjieff le encantaba crear puntos de fricción, otro día los Sí, platicamos, sí, pero iba haciendo ruido y no sé sí. qué, y la gente angustiada, no, los seguidores, los alumnos preocupados porque, Ajá, ay, el maestro está aquí haciendo demasiado lío, y de repente decía, hey, stop. sí. Y en ese momento tenías que cortar todo, pero, o sea, no meter juicio, sino tomar nota de 3 cosas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? Ajá. ¿Y qué estoy sintiendo? Que es algo Los muy 3 centros. parecido a lo que hoy por hoy llamamos la terapia cognitivo-conductual, pero esto normalmente se hace durante la terapia en el consultorio. Okey. Te dicen, oye, y ahí cuando te sentiste así, y ahí cuando estabas discutiendo con tu pareja, y ahí cuando estabas dándole la mordida, Ujú. oye, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas sintiendo? ¿Qué estabas pensando? Y te empieza a dar esta conciencia Sí. tú de ti Sí, que sí, te lleva como a esta reflexión de, porque si no nos olvidamos de nosotros totalmente. por la relación con los otros Sí,
Y perdemos la noción de cuál es el impacto que tengo en los otros y cuál es el impacto que los otros tienen en mí. Y a eso agreguémosle que, como ya bien dijiste, pues el comportamiento en su mayor parte no es racional, sino es instintivo, emocional, Ajá. y me engancho. Y cuando menos me doy cuenta, ya estoy discutiendo con mi compañero o ya estoy con un tema, ¿no? Con mi jefe. Pero pasa primero por tener esta conciencia, dijera yo, esta comunicación tú contigo, primero, porque si no me percato de eso, Rafa, que implica atención en mí, difícilmente me voy a, o sea, no voy a poder funcionar bien en una organización si de entrada yo no me monitoreo a mí mismo, ¿no? De acuerdo. Es decir, si la autoobservación, ¿no? Ahora, digamos, modernamente conocida así, si no la pongo en práctica, pues de repente ya me estoy peleando con no sé quién y ya le toqué un claxonazo o no sé qué, ¿no? Pero fíjate, curiosamente, el estudio de las organizaciones no toma en cuenta esto. O sea, estas temáticas como individuales, Sí. porque al final de cuentas las organizaciones son una quimera. O sea, ¿te acuerdas que decíamos, o yo te decía, hablemos de organizaciones, pero de carne y hueso? Porque al final de cuentas están conformadas por humanos, que significa decir seres con emociones, con, ¿no?, tendencias instintivas y un poquito de racionalidad, si bien nos va. Entonces, creo que sí viene muy al caso, ¿no? A tratar de conectar, porque las organizaciones requieren de personas cada vez más autoconscientes, autorreguladas, ¿no? Claro. Fíjate que vamos a cerrar con esto. Ok. Una recomendación de un video que por ahí encontrarán en YouTube. No me acuerdo si eran unos coreanos, pero estaban en un campo de fútbol, un grupo de personas orientales, y entonces te invento el número, pero es cercano a la realidad, 40 niños de 7 años, Ok. ¿no? Contra 3 jugadores de fútbol profesionales. Unos chicos de, vamos a decir, 20, 23 años de edad. Eran 3 contra 40. Correcto. Y entonces, pues, ves 2 organizaciones muy diferentes. Sí. Entonces ves al grupo, pues, Ajá. menos maduro, moviéndose. O sea, 10 porteros, Ajá. una masa de niños moviéndose por el balón. Ok. Y tienen su propia organización, sobre todo si lo Claro. ves desde fuera, ves claramente cómo el grupo se va moviendo por el balón, por el Sí. balón, pero vas viendo a los jugadores profesionales con una estrategia. Ok. Entonces dicen, a ver, no, me jalo al grupo para acá, voy para atrás y lanzo un pase largo y yo ya sé que mi compañero va a hacer un desplante rápido y vamos a llegar acá y luego lo paso ahí en cortito para que el otro le... Y vas viendo la diferencia entre organizaciones y organizaciones Así es. jugando al mismo juego. Me Sí, vino sí. por el tema de la quimera que decías, porque de repente le metes gente a una organización. Pero, mi Javi, ya estaremos platicando de estos ¿Cómo no? temas y será para mí un placer. Y para mí también, Rafa, nada más cerrando con ¿Sí? esta que comentas, yo diría, establezcamos una propuesta, hagamos esta ecuación mental. Organización, org, es igual a grupo. De entrada, entender eso, es un grupo humano, ¿no? Listo. Y ese grupo va a tener uno o varios objetivos y por lo tanto, ¿qué tiene que resolver? Comunicación, coordinación y organización, ¿no? O sea, un poco como que sea la base, propongo, ¿no? Para discutir las organizaciones ya más en detalle. Totalmente, mi querido Javier Arellano, economista, comunicador, experto en semiología aplicada. Un gusto platicar contigo El gusto el día es de mío, hoy. mi Rafa. Y nos vemos la próxima vez. Claro que sí. Y pues gracias a nuestra audiencia, ¿no? Que hayan tenido la paciencia, espero, de seguirnos hasta aquí, ¿no? Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, chao. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como @RafaRufus en Twitter, en Facebook y en Instagram. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.